Shopping is hard. I can never find anything in my size. I don't even know my size. I buy my clothes the same place I buy my groceries. There's a better way. Make it easy with Stitch Fix. Just share your size, style, budget, and done. Your personal stylist sends pieces picked just for you. That was easy. Stitch Fix. Online personal styling for everyone. Free shipping and returns. No subscription required. Get started today at stitchfix.com. Le vamos a poner la música de Territorio Negro porque hasta ahora saludamos todos los martes a Manu Marlasca y a Luis Rendueles. Buenas tardes a los dos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo que ocurre es que percibo desde aquí, a casi 600 kilómetros, mucho calor humano y estáis muy bien acompañados, ¿eh? Sí, cierta presión Vamos a poner ambiental. una foto en Twitter para que vean lo guapos e interesantes que están ese grupo de unas 30 personas, calculo, del igual algo ejército. Más, igual algo más. ¿Algo más de 30? Guapos y guapas, hay que decir. Sí, guapos y guapas. Vale, Quinto curso de comunicación del Ejército del Aire, caballeros. Uy, qué poco aplauden, ¿no? Les falta energía. A ver ahora. ¡Hombre! ¡Esto es otra cosa! Bueno, saludamos muy efusivamente, agradecemos que nos vengan a visitar todo ese curso de comunicación, el quinto del Ejército del Aire, que han venido perfectamente uniformados, ellos y ellas. Pero perfectamente. Con caras, sí, con caras muy sonrientes. Supongo que estar en un estudio de radio pues tiene una parte interesante para ellos y pues les agradecemos que hayan venido hasta aquí. ¿Hay alguien que quiera hablar y que nos quiera contar alguna cosa de este curso? Venga, que se anime alguien. ¿Quién se anima? Va. Tengo aquí enfrente. Hay cuatro personas con auriculares y micrófonos. O sea, que ¿Cuatro? Bueno, pues de los cuatro entonces tiene que haber bofetadas para hablar, claro. Bueno, pues buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes, muy bien. Bien, quinto curso, ¿no? Eso es el quinto curso y la cuarta vez que venimos aquí a Onda Cero. Somos clientes habituales ya. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y de qué es ese curso? ¿De comunicación? Pues es un curso en el que traemos a la gente que se dedica a comunicar en las distintas unidades del Ejército del Aire que hay repartidas por España y intentamos pues hacer equipo con ellos desde aquí, desde el cuartel general que está en Madrid. Muy bien. Veo que en el grupo, ¿cuántos son? ¿30 y pico personas? Sí, 30 alumnos, sí. 30 alumnos, hombre, que viene calculado, así grosso modo, calculado bien. Por lo que veo en la foto hay entre los 30, 6 mujeres, ¿no? Eso es. ¿Es una promoción con más mujeres de lo habitual, las que hay normalmente en los últimos años? No, en el Ejército del Aire más o menos rondamos el 12, el 15% son mujeres, sí. 12-15%. ¿Eso es superior a otras medias del Ejército o no? Sí, es ligeramente superior a la Armada y al Ejército de Tierra, sí. Ya. Y no hablan las señoras, por lo que veo. Es que no tienen las tenemos a todas calladas. No tienen micrófono. No tienen ni micrófono. Bueno, no. Pues señoras, cuando vean un micrófono, colóquense ustedes, porque si no, no hablan, ¿comprenden? Hay que tomar posiciones en la vida. Bueno, pues agradezco muchísimo a estos 30 alumnos del Ejército del Aire que hayan venido a vernos. En fin, que muchísimas gracias y que hasta la próxima, que les sirva de algo este rato o esta visita a Onda Cero. Seguro Gracias. que sí. Muchas gracias, Julia. Gracias, un abrazo a todos. Pues del Ejército del Aire a la Guardia Civil, porque hoy el titular de este Territorio Negro sería algo así como la Guardia Civil y la Justicia contra Francisco Franco. Francisco Franco, el nieto, claro. Vamos a situarnos, Manu y Luis, en la madrugada del 30 de abril del 2012. Hacia las 7 de la mañana, 2 guardias civiles de tráfico que estaban en Monreal del Campo, en la provincia de Teruel, ven, muy, muy estupefactos, asombrados, como un coche, un Toyota Hilux, en el que van 2 hombres, circula con las luces apagadas. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Qué hace la Guardia Civil? Los 2 guardias civiles de tráfico cambian de sentido, deciden seguir al coche, van a avisarle de su infracción y sobre todo del riesgo que supone para otros conductores. Y 3 kilómetros después alcanzan al coche, ya los guardias civiles, la patrulla, y le hacen señales para que se detenga en una gasolinera, la gasolinera del pueblo de Burbáguena, pero las cosas no van a ser tan sencillas como parecían. Me interesa que venga una patrulla aquí, ¿vale? Esto van a provocar un accidente, van por medio de la carretera, van por todos los carriles, no llevan idea de parar. Deben de llevar algún arma dentro del vehículo porque hemos visto como un rifle o una escopeta,
Es, obviamente, ya lo pueden deducir, la voz del guardia civil que va con su compañero. Ve que se le escapan 2 fugitivos y, claro, pide ayuda al centro de control, ¿no? Pide que le envíen otra patrulla porque los 2 ocupantes de ese todoterreno, que iban sin luces, una cosa muy rara, ¿no? No se quisieron parar, se desvían y se meten por un camino de tierra. Los guardias civiles, imagino, que en ese momento siguen tras ellos, ¿no? Persiguiéndoles. Exactamente. En ese momento el conductor sale de la carretera, la abandona la vía y se mete por un camino de tierra para intentar continuar con su huida. Cruza el río Jiloca, sigue hasta un campo de almendros, vuelve a la carretera de Burgos, a la Nacional 234, se salta un stop y continúa con su fuga. A ver, Coca, esta gente no lleva intención de parar, Entonces, lo que le comento, mándeme apoyo porque se va a provocar un accidente como salga en la autovía. Imagínense, los pobres guardias civiles viendo que pueden provocar un accidente grave, ¿no? Y que no tienen intención de parar, lo acabamos de escuchar. Siguen la fuga los 2 individuos que van en ese coche y la Guardia Civil detrás pisándole los talones. Así fue, la sentencia y los informes recogen que el coche invadía incluso sentido contrario en las curvas, que iba a mucha velocidad mientras los guardias civiles ordenaban con el megáfono que se detuvieran. Los 2 coches llegan a La Gueruela y cogen una pista forestal en dirección a la localidad de Collados, siempre el todoterreno delante y detrás la Guardia Civil. Y finalmente, en un cruce con otro camino de tierra, los fugitivos frenan y la Guardia Civil frena también, se acerca y aparca a su lado el coche oficial. Y llegado a este punto, parece, ¿no?, en teoría, hombre, pues que se han parado, o sea que la fuga ha terminado. Pero entonces ocurre lo peor. Sí, porque, bueno, en principio, eso, en casi 99 de cada 100 casos ahí habría llegado la fuga, pero en este caso, uno de los agentes se baja del coche, les da el alto y les ordena a los ocupantes del coche que no toquen la escopeta que llevan y que él ve perfectamente. Entonces el conductor es Francis Franco, según la sentencia que ha sentenciado estos hechos, da marcha atrás de forma brusca, choca contra el coche de la Guardia Civil, contra el coche oficial, lo desplaza unos 10 metros y deja herido a la gente. El todoterreno de Franco y su compañero sale zumbando, pasa por el pueblo de Collados y toma dirección a Olaya. Se salta otro stop más y finalmente deja atrás a los guardias civiles, uno herido, recordemos, y el coche ya con problemas mecánicos a consecuencia del golpe. Los guardias civiles han visto incluso armas en el coche, ¿no? Es decir, vieron una escopeta, ¿no? Sí. Así que piden ayuda, siguen pidiendo ayuda, dan la matrícula del todoterreno para averiguar quién es su dueño, porque allí han visto a los 2 hombres, pero claro, ellos en ese momento no saben quiénes son, ¿no? No les conocen físicamente, su cara no les suena. Sí, el centro de control responde rápido, descubren que el coche está a nombre de una empresa de Francis Franco. El guardia civil que se ha jugado el pellejo en esa persecución responde, en esas grabaciones que estamos poniendo hoy aquí, responde, decía, con cierta ironía. A ver, Cos, el vehículo la dirección, le sale de una empresa de un tal Francis Franco. Es ALD Automotive de la Rosa Madrid. Ya tenemos el teléfono, lo que estamos llamando, pero no coge nadie. No se lo van a coger porque me parece que el que iba al lado es él y el otro es un rumano que me parece que tiene domicilio en Calamocha. Mira a ver si puede hacer gestiones con el puesto de Calamocha. A ver, el 302, ¿el rumano quién es? El rumano es el que trabaja para el Francis Franco, para el sobrino de Franco o el nieto de Franco, yo que sé quién coño, que se ha quedado los precios de Fonfría. Es ese vehículo, que esa matrícula la tenía yo, que me la había participado, la deja 31. El sobrino de Franco o el nieto de Franco o el que... sea. Que sea, sí. Dice el guardia civil. Realmente era, porque así lo dice la sentencia, Francisco Franco Martínez Bordiú. Y en cuanto al ciudadano rumano que iba en el coche con él, pues era un empleado suyo. Bien, finalmente la Guardia Civil localiza el Toyota fugado hacia las 12 de la mañana en el pueblo de Bea. Alguien lo ha dejado allí, ha soltado allí el coche. Falta por identificar ya, sin género de dudas, quiénes eran los 2 ocupantes que iban en el coche. Y el Guardia Civil de Tráfico se ofrece, ¿verdad? Porque lo vio. Eso es, la gente asegura que los ha visto, que uno de ellos tiene en torno a 50 o 60 años, que tiene una coronilla muy pronunciada, y aseguró que le pudo ver muy bien por el espejo retrovisor justo antes de que embistiera el coche contra ellos. Recordemos a la gente que es español, está detrás. Que es alto y lo que le digo, tiene coronilla, que si lo tienen allí, que si vamos, yo lo identifico, que los he tenido cerca. Yo le digo, los he tenido tan cerca como que casi nos tiran por un barranco. También dice este guardia civil, casi nos tiran por un barranco, decía, al que la juez dio total credibilidad, que durante los 18 kilómetros que duró la persecución aquella madrugada, él fue observando las características del conductor, ¿no? Un hombre alto, de pelo canoso, con entradas, corte de pelo medio, ni largo ni corto, nariz grande y piel clara. El guardia civil nunca había visto antes, lo declaró así, a Francisco Franco, y lo identificó como la persona que conducía el todoterreno, aunque eso sí dijo que lo había visto de perfil y que no podía afirmarlo al 100%.
Ya. La Guardia Civil, en todo caso, localiza, va a buscar al nieto de Francisco Franco, que sí que saben que tiene una finca, ¿no?, en aquella zona, y le toman declaración. Bien, en ese momento, que se supone que es el momento de que te pillan con el carrito del helado, ¿verdad?, ¿qué dice el nieto de Franco? Pues dice que sí, que estuvo en su finca de Aranda del Moncayo, que así se llama la localidad en la que está, el día 29 de abril, es decir, el día antes del incidente de tráfico, pero que decidió volver a Madrid para hacer algunas gestiones al día siguiente, en pleno puente del 1 de mayo, y esto es importante, porque esto ocurre en pleno puente del 1 de mayo. Y además porque decía que hacía muy mal tiempo para estar en la finca. Eso sí, se olvidó en su finca de Aragón su teléfono móvil, y ese dato es muy importante, no lo creen ni la Guardia Civil ni el juez. No, claro, es que ya son muchos territorios negros los que llevamos con Manu Marlasca y Luis Rendueles, y suponemos, por esto que nos dice Manu, que el teléfono móvil de Francis Franco le sitúa en esa zona del incidente, de la persecución con la Guardia Civil y la fuga de aquella madrugada. Sí, supones bien. El teléfono móvil del señor Franco va dando señales en las zonas de la fuga y sitúa a su dueño en el coche. La defensa de Franco trató, además de decir que lo había olvidado allí la noche anterior, como te comentaba Manu, de explicar a la juez que la señal podía haber dado positiva en las antenas de telefonía de aquella zona, porque en el todoterreno Toyota había una tablet que tenía una tarjeta telefónica que podía haber activado los repetidores a su paso. O sea, a ver si lo he entendido. La versión que da Francisco Franco es que él estaba en Madrid. Eso es. Que algún empleado de su finca en Aragón, o sea, los dos rumanos, ¿verdad?, igual le cogieron en el todoterreno, que él se había dejado el teléfono móvil en la finca, pero que se activó en la zona por la tarjeta que llevaba en la tablet, que eso sí que estaba dentro del coche, ¿no? Eso. Y que fueron los dos rumanos los que protagonizaron el incidente con la Guardia Civil. Eso es lo que intentó que colase Francis Franco. Sí, pero tenía difícil venta eso, ¿eh? Franco explica que al día siguiente del incidente le llamaron y le dijeron que Marius, uno de sus empleados, había tenido un problema, que entonces él decidió coger el AVE y volver a Aragón para ver qué había ocurrido. Y esa versión tuvo desde el principio otro problema grave. ¿Qué problema? Pues un problema con nombre propio, un hombre llamado Iván. Y los agentes de la Guardia Civil llegan a él meses después del incidente, de aquella fuga, porque la mañana siguiente un ciudadano rumano investigado le había llamado a este tal Iván desde su teléfono móvil y habían hablado 66 segundos. Los guardias civiles acuden a ver a Iván y lo que cuenta es que le llamó Silvio, otro empleado de Francis Franco, que le pidió que fuera a buscarle al pueblo de Bea, el pueblo donde recordemos que dejaron aparcado el todoterreno después de aquella fuga, y Iván lo que le cuenta a la Guardia Civil es que fue en su coche y que recogió en ese pueblo a Silvio y a Francisco Franco. Que o sea, Iván no le habían prevenido, digamos, de que claro, mintiese, y ese día dice la verdad, ¿no? Que lo hizo y que regresó por un camino secundario, y eso también es importante, después de haber visto a la ida un control de la Guardia Civil en la carretera. Claro, debe ser un testimonio casi definitivo el de este Iván contra Francisco Franco, ¿no? Pero, ¿qué ocurre días después? Bueno, pues lo previsible, que Iván va al juzgado y que aquello que dijo no. Que se había equivocado. Se retracta. Dice que sí, que le llamaron y que recogía a dos personas, pero que eran dos rumanos, que no estaba Francisco Franco entre ellos. Lo mismo ha dicho recientemente en el juicio, celebrado hace poquitas semanas. En el juicio ha insistido Iván que no era Franco. Eso, se ha retractado. Ya. Asegura Iván que es un tipo inexperto, bisoño, dice la juez, y que hizo eso, acusar a Francisco Franco, por las presiones de la Guardia Civil. Lo que pasa es que la jueza tampoco se ha creído esto. Además, el análisis de los teléfonos móviles ratifica la otra parte de la historia de Iván, la de que volvió escondiéndose por carreteras secundarias para que no le viera la Guardia Civil, ¿no? El teléfono móvil de Francisco Franco, ese que él sostiene que se dejó olvidado, da señal en Fuendetodos, por ejemplo, hacia las 11:30 de la mañana. Y ese dato, que pite, digamos, que por la señal esté claro que el teléfono de Francis Franco está en Fuendetodos, ¿por qué es importante? Pues el hijo de Francisco Franco, es decir, el bisnieto del general Franco, del dictador, llamó a su padre al móvil el día del incidente a las 11:24 de la mañana. No le cogieron el teléfono, pero quedó registrado que el móvil daba señal en el repetidor de Fuendetodos, en la provincia de Zaragoza. Es decir, cuando Franco decía que estaba en el AVE, estaba realmente en Fuendetodos, el mismo sitio donde los fugitivos del incidente, y a la misma hora. Además, la señal del móvil muestra que alguien, la juez cree que el propio Francisco Franco, se conectó hasta 130 veces con Internet durante y después de la fuga. Recordemos que un teléfono con los datos activados va conectándose a las antenas por las que va pasando. Los repetidores sitúan ese móvil y esas conexiones en las zonas por donde iba pasando el Toyota. Tú, aunque no te conectes, realmente los datos se van volcando y vas haciendo conexiones. Bien, pues con todas esas pruebas que nos han contado Manu y Luis, llegamos al juicio, ¿no? Hemos llegado ya al juicio. Francis Franco ha seguido en el juicio manteniendo su versión, ha presentado incluso varios testigos, ¿no?, que para abonar su coartada, gente que supuestamente le situaba en Madrid cuando todo esto ocurrió. Sí, así ha sido. Franco dice que a pesar de ser el puente del 1 de mayo, él estaba de vuelta en Madrid y que estaba trabajando, haciendo gestiones muy temprano, que fue a un taller mecánico de coches y que le avisaron de que había ocurrido un incidente en Aragón.
que esa mañana cogió el AVE, que 2 trabajadores rumanos suyos le pidieron perdón y le contaron que habían estado bebiendo aquella noche, que habían cogido su todoterreno sin permiso y que habían tenido un problema con la Guardia Civil. Uno de esos rumanos, llamado Marius, ya no trabaja para el señor Franco y ha desaparecido de España, por cierto. Ya no está aquí para nada. Ya no está. Ya. Otros testigos también dijeron que habían estado con Francis Franco aquella mañana en Madrid, ¿no? Digamos, le dan cobertura a esa coartada. Sí, su conductor habitual dijo que le había llevado por varios lugares de Madrid. Su hijo, el propio hijo de Francis Franco, también explicó que habían quedado para comer, pero que su padre anuló la cita, precisamente porque le llamaron para contarle el incidente de Aragón. Y los testigos, todos estos testigos de la defensa, son todos empleados o gente vinculada con Franco. La jueza ha descubierto, además, pese a ello, contradicciones entre ellos y asegura en la sentencia que aprecia, y abro comillas, dudas y vacilaciones en la exposición de un guión aprendido en el que han empeñado sus esfuerzos con el fin de orquestar una explicación alternativa de carácter exculpatorio para el acusado. O sea, que pretendió que se comieran el marrón los 2 rumanos. Vamos, ¿no? que no cuela, dice la jueza. No cuela. Por tanto, la juez ha creído a la Guardia Civil y a las pruebas que ha presentado la Guardia Civil. Y, por tanto, la jueza ha condenado a Francis Franco. Sí, la jueza Amparo Monge interpreta que Francisco Franco no estuvo en Madrid, que se quedó todo el fin de semana en Aragón y que fue él quien conducía el todoterreno, fue él quien chocó contra la Guardia Civil dejando herido a un agente y fue él quien se fugó. Y lo ha condenado a 30 meses de cárcel por delitos de atentado y de conducción temeraria. Me quedan un par de preguntas. ¿Por qué no se detuvo Francisco Franco? Es decir, cuando veía la policía, la Guardia Civil detrás, ¿qué estaba haciendo como para emprender esa huida desesperada de más de 20 kilómetros, ¿no? Y luego también me gustaría saber si creéis que acabará entrando en la cárcel. Pues a la primera pregunta de por qué se detuvo, la verdad es que la sentencia ni el juicio ha dado respuesta a eso y tampoco la tenemos nosotros. Una hipótesis bastante probable es que los ocupantes del todoterreno podrían ir de caza, pero de caza furtiva. Era por la mañana bien temprano, hora habitual en la que salen los furtivos, y por eso tendrían la escopeta encima. Franco es cierto que es un muy buen aficionado a la caza, compañero en muchas ocasiones, precisamente de Miguel Blesa, quien fuera su amigo y que ya conocemos todo el pabellón de caza que tenía Miguel Blesa cuando fue detenido y cuando fue encarcelado. Y en cuanto a lo de la entrada en prisión, es una pregunta con miga, que diría el otro. Francisco Franco ha recurrido esta sentencia a la Audiencia Provincial de Teruel, que puede darle la razón si cree su versión y puede declararlo inocente. Si no es así, le quedaría luego el Tribunal Supremo. Y otro dato más, le han condenado a 30 meses sumando 2 delitos. Uno 18 meses, otro 12 meses. Como es un delincuente primario, es decir, no tiene antecedentes, y el delito más grave no supera los 2 años de condena, si la sentencia se confirma después de todo esto que te he dicho en el Supremo, será decisión de los jueces si entra o no en la cárcel, aunque tiene, nos parece, muchas papeletas para librarse. Sí, porque se cuenta no 30 meses juntos, sino 18 por un delito y 12 por otro, ¿verdad? Eso es, sí. Ese es el tema. Pues ya que estamos en tema de cárcel, no sé si sabéis, acaba de salir, que el rapero Valtonyc va a ir a la cárcel al final por injuriar al rey y cantar, no sé si estáis situados, los Borbones son unos ladrones. Sí, tenía una sentencia pendiente, yo creo que ya es una sentencia firme y ahora lo que han decretado es la ejecución de la sentencia, ¿no? Exacto. El Supremo lo ha confirmado esta misma mañana y confirma la condena de 3 años y 6 meses de cárcel, o sea, 3 años y medio. Es lo mismo que la audiencia le había impuesto a este cantante. Se llama José Miguel Arenas Beltrán. Valtonyc es el nombre de guerra, digamos, por enaltecimiento del terrorismo y calumnias e injurias graves a la corona. Él creo que alegó libertad de expresión, alegó creación artística, dijo que el lenguaje del rap siempre es provocativo, extremo, simbólico. Y eso es cierto. Lo que pasa es que también es cierto que hay un código penal que contempla una serie de delitos y hay cosas que se ajustan exactamente a ese tipo penal. Entonces, o cambiamos el código penal o no nos llevamos las manos a la cabeza cuando algo que se ajusta a ese tipo exactamente que está reflejado en el código penal, uno ingresa en prisión por ello, ¿no? Es un poco como las injurias, como esas condenas que ha habido por ofensas a la religión, ¿no? Si el tipo penal existe, los jueces no tienen otra cosa que hacer que castigar por ese tipo pero se pueden interpretar. Es un tema complicado, sí. Yo creo que no todo vale, ni aunque sea en expresión artística, ni tampoco en libertad de expresión.
Pero sí es cierto que tampoco me parece que la cárcel sea el sitio adecuado para... No, yo creo que una multa no. y algún tipo de curso, algún tipo de voluntariado, algún tipo de... Hay jueces más Es que 3 innovadores. años y medio, 3 años y medio, un Es tipo más que que lo canta, que- ¿eh? es más que lo o que que le ha cante caído- cosas muy desagradables o delictivas incluso, 3 años y Es medio. más de lo que le ha caído a Francisco Franco por darse a la fuga a 20 kilómetros, herir a un guardia civil, etcétera, etcétera. Sí, pero- Exacto, sí da que exacto, pensar. exacto. Pero hacer Es que- hacer ese ejercicio de derecho comparado de todo a 100 No, pero conduce a nada. tiene que ser proporcional la justicia, Manu. Y yo pienso de verdad que el sitio de este rapero no es la cárcel. No, desde luego que no. Y la justicia tiene una parte de venganza legítima, que es cierta, y no todo vale, insisto. Pero creo que hay jueces más progresistas, más modernos, que a este hombre le mandarían a otros sitios, además de imponer una multa, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, a un curso, a un voluntariado, a Cruz Roja, a estar con víctimas del terrorismo, no sé. 1000 sitios. Sí, hay muchas cosas, pero desde luego 3 años y medio de prisión y ahora imagino que ya no puede recurrir, le quedaría el Tribunal Constitucional solamente, ¿no? Sí, lo que pasa es que el Tribunal Constitucional No se es cierra. solo si se habría vulnerado algún derecho, o sea, algún derecho fundamental. Sí, Puede de modo acabar, que ya- puede acabar en Europa, pero vamos, de momento... Sí. Yo De momen- lo que pienso es que hay que replantear determinados tipos que siguen existiendo en el Código Penal y que seguramente estén ya fuera de estos tiempos, ¿no? Y que la libertad de expresión, yo también estoy de acuerdo con Luis en que no todo cabe en la libertad de expresión, evidentemente, ni igual que no cabe en las redes, tampoco cabe en la creación artística, ¿no? Pero yo creo que hay delitos que siguen estando tipificados que quizás llega el momento de, bueno, pues de meterlos en el cajón de los recuerdos, ¿no? Pero este tipo de delitos los acabamos de colocar en el Código Penal, ¿no? No exactamente, Julia, esos delitos no, No, se acaban este de no colocar es- en el Código este Penal. no- No, en el enaltecimiento del terrorismo... No, lo que ocurre es que se aplica en el enaltecimiento del terrorismo a muchas cosas de Eso redes es. sociales Claro. y a muchas Eso es, cosas. eso es, Incluso pero- a los chistes de Carrero Blancos, que es un tema, Claro. es un tema complicado. Muy delicado, ¿eh? Sí. Muy delicado. Lo que está claro es que hay una percepción general. Y esta noche vamos a ver, en el espacio de Ana Pastor, por ejemplo, vamos a ver a Gurruchaga. Eso me contaba hace un momento Monegal, ¿no? Y ha sido además la promoción del espacio de donde estabas en 1988. Vamos a ver a un Gurruchaga disfrazado de prego, entrevistando a un señor enano, que era Sí, igual sí. que Felipe González. Sí. Y cuando yo recuerdo lo que se hacía en televisión, en televisión, no digo en un rap, en televisión. En la hace televisión pública, en la televisión pública. 30 años, yo creo que había muchísimas cosas que hacíamos o que se hacían entonces que hoy estarían prohibidas. Hay que plantearse también a dónde vamos, ¿verdad? Que es un recorrido mucho más profundo que lo que hay en el Código Penal, pero desde luego hay una serie de libertades que yo creo que están amenazadas. Pero sobre todo porque los ofendidos, y creo que pasó con el tema de Irene Villa, los Sí, chistes de Irene Villa, sí. Irene Villa dio un ejemplo en aquel momento con aquellos chistes de Sí. que, bueno, si realmente a los que se está protegiendo con esa supuesta ofensa no se sienten ofendidos, ¿qué sentido tiene de oficio ejecutar o condenar a alguien por ofensas que el ofendido no se siente ofendido, ¿no? Y creo que Irene Villa en su caso lo dijo bastante Sí, sí. claro, ¿no? En todo caso, además del enaltecimiento del terrorismo, se supone que hay loas a ETA y el Grapo, por lo visto. También están las No, injurias por eso te decía que a lo injurias mejor... graves a la corona por cantar "Los Borbones son unos ladrones". Por eso te decía que, debido a esa falta de respeto hacia las víctimas del terrorismo, a lo mejor un curso o unas cuantas charlas con verdaderas víctimas del terrorismo y con familias no le vendrían mal, ¿no? Y seguramente aprendería más ahí que en la cárcel, seguramente. Sí, del tema de la corona vamos a dejarlo. Bueno, eso es otra cosa. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Buenas tardes.